Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente por este medio. En este video queremos abordar una descripción sencilla de cómo se modelan los átomos polielectrónicos, que son estas especies que cuentan con al menos dos electrones o más. ¿Cómo se podrá modelar un átomo de estas características? Vamos a desarrollarlo a continuación. Como se está trabajando con átomos polielectrónicos, resulta conveniente poder describir completamente a los electrones presentes en estos átomos. ¿Cómo se puede hacer esta descripción? Se puede iniciar definiendo el estado orbital, que es la región donde se encuentra el electrón. Bueno, mejor dicho, donde es muy probable encontrar al electrón. Del modelo para el átomo hidrogenoide, sabemos que estas regiones están modeladas por funciones de onda, cada una descrita por una combinación de tres números cuánticos, n, l y ml. Una vez conocida esta combinación, se conoce la región. Por ejemplo, aquí se ilustra un orbital s, un orbital pz y un orbital de z cuadrada. Todos ellos representan regiones de alta probabilidad de encontrar a un electrón, definidas las combinaciones de números cuánticos. Hay una cosa que pasa con los orbitales, y es la siguiente. El estado orbital, o esta región donde hay alta probabilidad de hallar al electrón, se parece o es análoga a las bancas que usábamos en la escuela primaria. Aquí es la región donde es altamente probable encontrar a un estudiante o un alumno. Sin embargo, si recuerdan, o al menos en mi caso así fue, usábamos bancas de este estilo, donde había espacio suficiente para que dos alumnos tomaran clase. La banca, la región, era para dos alumnos, pues de manera análoga, el orbital, esta región de alta probabilidad, puede corresponder a la presencia de dos electrones en esta misma región. En el caso de los alumnos, cuando el profesor quería referirse a uno en particular, bastaba con llamarlo por su nombre, o por su nombre y apellido, o alguna característica que lo diferenciara del compañero que estaba al lado. Pero en el caso de los electrones, ¿cómo podemos diferenciar a dos electrones que están ocupando el mismo orbital o la misma región? Para diferenciar entre dos electrones, tendríamos que hallar una característica que fuera diferente entre ellos. No puede ser la masa o la carga, porque como son electrones ambos, pues tienen este mismo valor en ambas variables. Hay una propiedad que se llama spin del electrón y sí puede tener diferentes valores para electrones distintos. ¿De dónde viene esta idea del spin del electrón? Podemos regresarnos un momento a pensar en el modelo atómico de Bohr y pensar que el electrón girando alrededor del núcleo se parece a un planeta girando alrededor del Sol. Como sabemos, los planetas, además de ese movimiento traslacional, tienen un movimiento rotacional. ¿Por qué no pensar que el electrón pudiera tener una propiedad similar? Y lo que puede diferenciar a uno de otro electrón es la dirección del giro o de la rotación. Es decir, un electrón puede estar girando hacia la derecha y el otro electrón que comparte el mismo orbital puede estar haciéndolo en sentido contrario, hacia la izquierda. Con esa simple propiedad y diferencia, basta para poder distinguir entre dos electrones. Además, podemos pensar lo siguiente: como el electrón es una partícula cargada y sabemos de la física clásica que una carga en movimiento, como el de rotación, pues induce un campo magnético. Es decir, los electrones van a tener o van a poseer un momento magnético asociado a ese giro. Como están haciendo el giro en sentido contrario, podríamos pensar que estos electrones se comportan como imanes que están alineados con los polos opuestos. Y hasta podríamos imaginar que esta alineación es favorable
y puede tener una implicación, una fuerza de atracción, vaya. Sin embargo, esta concepción no es la más adecuada. Los especialistas nos indican que no debemos de pensar en el spin como un giro del electrón. Entonces, ¿qué es el spin del electrón? Bueno, pues si buscamos en diferentes fuentes, digamos que todas dicen algo similar. Por ejemplo, en internet se pueden encontrar descripciones como el spin del electrón es una propiedad exclusivamente cuántica que no puede relacionarse directamente con una rotación en el espacio. Bueno, ¿en dónde más podemos buscar? Vean, aquí tengo uno de los libros que se usa para el curso de estructura de la materia, estructura atómica y enlace químico de Jaume Casabó. Muy recomendable, por cierto. ¿Qué dice Casabó acerca de esta propiedad del electrón? Dice que el spin del electrón es una magnitud de naturaleza puramente mecanocuántica y no tiene ningún paralelismo con otras magnitudes de la mecánica clásica. Quedó muy claro, ¿verdad? Bueno, yo sé que quizás no entendimos mucho de estas definiciones y si seguimos buscando, nos puede costar un poco de trabajo. Aquí el punto no es entender a profundidad la abstracción del concepto de spin del electrón, porque es una propiedad del mundo cuántico y no tenemos una figura macroscópica que se le parezca. Pero el spin del electrón sí tiene una consecuencia en el electrón, que es generarle un momento magnético. Y ese sí que lo podemos entender. Es como si se comportara como un pequeño imán. Entonces, el momento magnético asociado a cada electrón puede tener dos posibles direcciones, que generalmente nosotros representamos con unas flechas, una hacia arriba y la otra en sentido contrario. Esto también se puede representar o genera un cuarto número cuántico, el número cuántico de spin ms, el cual solamente tiene dos valores en este caso, menos un medio y un medio. Con este número cuántico de spin ya podemos diferenciar a dos electrones que estén en un mismo orbital. Y junto con los tres primeros números cuánticos, es decir, ya con un conjunto de 4 números cuánticos, puedo tener una descripción completa de un electrón en específico en un átomo polielectrónico. Estamos listos entonces para poder describir estos electrones en estos átomos. ¿Qué se necesitaría a continuación? Bueno, puedes plantear las funciones de onda para los electrones en estos átomos con muchos de ellos. El problema es que no hay una solución analítica sencilla, ni siquiera para el átomo de helio, que es el átomo polielectrónico más sencillo. Entonces, ¿qué podemos hacer si no hay una solución exacta o sencilla? Bueno, pues ya conocemos unas soluciones, las que son para el átomo de hidrógeno. Esas funciones ya las conocemos. Entonces, podríamos usar esas funciones e intentar adaptarlas para modelar a los átomos polielectrónicos. Pero para ello tenemos que hacer unos pequeños ajustes antes de aplicar este modelo. A la aplicación de las funciones de onda hidrogenoides para los átomos polielectrónicos se le conoce como aproximación orbital. Pero ya en los átomos polielectrónicos tenemos que considerar algunas cosas que no se observan en el átomo hidrogenoide. Una de ellas, que es muy importante, es el llamado efecto pantalla. Este se refiere a la menor atracción que tienen los electrones hacia el núcleo, ocasionada por la repulsión de otros electrones intermedios. En un átomo hidrogenoide, pues se tiene al núcleo y al único electrón. La interacción entre ellos dos, pues es atractiva. Entonces el electrón va a estar experimentando una fuerza de atracción hacia el núcleo siempre. Sin embargo, en un átomo polielectrónico puede presentarse
que un electrón esté más cerca del núcleo y esto va a hacer que este electrón, digámoslo intermedio, ejerza una fuerza de repulsión sobre este que está más alejado. Como las fuerzas las podemos pensar como vectores, podemos calcular o representar una fuerza resultante, que sin duda va a ser menor en comparación a la fuerza que sentiría este electrón si el que está en medio no estuviera. Se dice entonces que este electrón intermedio está apantallando al electrón más alejado. El efecto pantalla o el apantallamiento también causa lo que se conoce como una ruptura de la degeneración en los niveles de energía. Aquí podemos ver dos gráficos de la distribución de probabilidad radial para los orbitales 2p y 2s. Como sabemos, estos dos orbitales, al encontrarse en el mismo nivel de energía o mismo número cuántico principal, pues son muy parecidos en la exterioridad. Prácticamente se encuentran a la misma distancia sus máximos absolutos. Bien, podemos ser muy específicos y decir que en el 2p se encuentra un poco más interno esta distribución y que el 2s es ligeramente más difuso. Sin embargo, como ya se debió de revisar previamente, hay una propiedad que es notablemente diferente entre estos dos orbitales, que es la penetrabilidad, es decir, esa posibilidad de hallarse el electrón muy cerca del núcleo. Para el electrón 2p, vean que la probabilidad simplemente decae hasta cero al irse acercando al núcleo. Sin embargo, para la función 2s hay una probabilidad todavía importante cuando se encuentra cerca del núcleo. Esto quiere decir que el orbital 2s es más penetrante que el orbital 2p. Entonces, como el electrón que está en el orbital 2s puede acercarse momentáneamente más al núcleo, en ese instante ese electrón puede apantallar de manera más efectiva al electrón que se encuentra en el nivel 2p. En el átomo hidrogenoide, tanto los orbitales 2s como 2p eran degenerados, tenían el mismo nivel de energía. Pero en el átomo polielectrónico, dada la penetrabilidad del orbital 2s y el hecho del apantallamiento, hace que este orbital 2s sea ligeramente más estable, es decir, disminuya su energía, y el orbital 2p, al estar más apantallado, suba ligeramente su energía. A esto se le conoce como la ruptura de la degeneración. Ahora el orbital 2s en el átomo polielectrónico ya no tiene la misma energía que el 2p. Ahora estos orbitales con diferente geometría tienen diferente energía. La ruptura de la degeneración en los niveles de los orbitales provoca que en los átomos polielectrónicos los niveles de energía parezcan escalonados en un mismo número cuántico principal. Incluso lo que causa es que se empiecen a intercalar niveles de energía aunque no sigan un orden en el número cuántico principal. No olvidemos, para el átomo hidrogenoide basta con conocer o tener el número cuántico principal para saber el nivel de energía. Allí no hay ningún problema ni ruptura de la degeneración, porque como el átomo hidrogenoide solo tiene un electrón, no hay quien cause algún tipo de repulsión o apantallamiento, cosa que sí sucede en el átomo polielectrónico y por eso hay esta ruptura de la degeneración. Esto hace que los niveles o los orbitales tengan un orden de energía particular, que también se ha resumido en diagramas como el famoso diagrama de Mueller, que usamos mucho cuando estamos escribiendo configuraciones electrónicas. Hablando de configuración electrónica, no hay que olvidarnos de las reglas que debemos respetar o seguir
para hacer una configuración electrónica correcta. El primero de ellos es el principio de construcción progresiva, o building up, o Aufbau, que dice que los electrones van a ocupar los orbitales en forma ordenada, de menor a mayor energía. Esto quiere decir que en una configuración se comienza a colocar los electrones en el orbital 1s, siguiendo con el 2s, con los orbitales 2p después, luego 3s, los 3p, aquí primero se llenarían los 4s y después los 3d. Luego los 4p, los 5s y los 4d. Y así sucesivamente. Una manera más amigable de recordar el orden en que van los orbitales sería usando el ya mencionado diagrama de Mueller. Número 2. El principio de exclusión de Pauli. Se puede citar como que en un átomo polielectrónico no puede haber dos electrones descritos, pues por los mismos 4 números cuánticos. Es decir, que para un electrón debe de haber una combinación única e irrepetible de los 4 números cuánticos. Suponiendo aquí que representamos al orbital 4D YZ y que tiene 2 electrones, notamos que el estado orbital, que está descrito por los primeros 3 números cuánticos, pues es el mismo para ambos electrones porque están en el mismo orbital. Es decir, la combinación de los primeros 3 números cuánticos es la misma, 4, 2 y menos 1 en este caso. Pero la diferencia radica justo en el último número cuántico, el de spin. Para un electrón le corresponde el valor de 1 medio y para el segundo el de menos 1 medio. Y con esto las combinaciones ya son diferentes. Número 3, la regla de máxima multiplicidad de Hund, que dice que los electrones van ocupando orbitales degenerados distintos, procurando la mayor cantidad de espines desapareados. Aquí presentamos algunos ejemplos para los elementos del periodo 2 de litio a neón. Se presenta su configuración electrónica y la representación de esta configuración en un diagrama de cajas. La primera caja representa el orbital 1s, la segunda caja al orbital 2s y las terceras representan a los orbitales 2p, que recuerden son 3 orbitales y esos orbitales son degenerados, tienen la misma energía. Cuando encontramos a un orbital lleno con los 2 electrones, decimos que tenemos un par apareado. Cuando hay un solo electrón ocupando el orbital, decimos que está un electrón desapareado. Observen entonces que en los orbitales 2p, que son los orbitales en este caso que son degenerados, se van colocando o se van llenando los orbitales primero colocando un electrón en cada orbital. Es decir, colocando electrones desapareados primero y no haciendo pares de electrones apareados. Primero se prefiere esto, se prefiere la máxima multiplicidad y si es necesario o hay más electrones que se tienen que acomodar, como en el caso del oxígeno, flúor y neón, que tienen 4, 5 y 6 electrones, es entonces cuando ya se van formando los pares apareados. Pero si hay espacio, primero se llenan o se coloca un electrón en cada uno de estos orbitales. Con el modelo de aproximación orbital y aplicando estas 3 reglas que anteriormente mencionamos, es la forma en que podemos desarrollar las configuraciones electrónicas de los átomos en su estado fundamental y también de los iones monoatómicos correspondientes. No olvidemos que la aproximación orbital, como su nombre lo dice, es una aproximación, es decir, hubo algunas suposiciones y simplificaciones que se hicieron al modelo. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que hay algunos casos en donde la configuración electrónica que podemos predecir o plantear a través de esta aproximación orbital no corresponde precisamente a una configuración real. Hay unas excepciones, por así decirlo, muy comunes y que son las representativas en estos casos. Si nosotros solicitáramos
escribir la configuración electrónica para cromo o cobre usando las reglas que hemos aprendido, lo más seguro es que escribamos algo como lo siguiente: que dentro del modelo de aproximación orbital es correcto. Sin embargo, gracias a los experimentos en espectroscopía, se ha logrado ver que este tipo de configuraciones no es la que prefieren los átomos en estas familias, sino prefieren una configuración como esta. Es decir, en el caso del cromo y su familia, prefiere que los orbitales D estén todos parcialmente llenos. Y esto deja al orbital S con un electrón. De manera muy similar, para el cobre y su familia, se prefiere que los orbitales D queden completamente llenos y el orbital S quede con un electrón. Esta es una de las excepciones a la regla de la configuración electrónica más comunes y que seguramente tú puedes aprender desde ahora. ¿Hay más excepciones? Claro que sí. Por ejemplo, estudia la familia del níquel y vas a ver las grandes sorpresas que vas a encontrar en las configuraciones electrónicas de esos elementos. O echa un vistazo a las configuraciones de los lantánidos y los actínidos. Es una fiesta de excepciones. Por ahora, no es necesario abrumarnos con tantas excepciones y entenderlas todas. Con que entendamos las primeras, por ejemplo la de la familia del cromo y del cobre, creo que es un buen inicio, y posteriormente, quizás en cursos avanzados, te puedan explicar otras excepciones particulares. Por el momento, pues hemos llegado al final de este video. Espero que te haya sido de utilidad. Cualquier duda o comentario al respecto será bienvenido. Que estén muy bien y espero verlos en una próxima emisión. Muchas gracias.